Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus. Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. En este espacio de Capital Radio, con inspiración de Surus, podemos conocer en primera persona a las personas que lideran la sostenibilidad en todo tipo de empresas. Y hoy en un sector de mucho interés, un gran potencial, el renting para particulares. Ya estamos viendo cómo hay servicios nuevos que tienen en cuenta todo tipo de personas en sus distintos ámbitos. En este caso, particulares, va más allá de los famosos rentings para profesionales o para empresas. Y de ello vamos a hablar hoy, como tantas veces en este espacio de Liderando la Sostenibilidad con Surus, con Beatriz Alonso, que es la responsable de sostenibilidad en Surus. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Y con una invitada muy especial que Así aquí está con nosotros y nos encanta que pueda contarlo en directo y en primera persona, que es Elvira Cabeleira, la Chief People Officer, la CPO en Rebel. ¿Qué tal, Elvira? Buenos días. Buenos días, encantada y súper agradecida de que nos invitéis para compartir un poco más del proyecto. Con ganas de hablar de sostenibilidad y de lo que estamos haciendo. Cuéntanos, preséntanos a Rebel para quien no conozca vuestra compañía, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, Rebel es una empresa que la idea nace en 2020, empezamos a operar en 2023, relativamente reciente, y aunque la idea parece que es simple, es bastante ambiciosa, ¿no? El objetivo que tiene Rebel es que las personas podamos acceder a un vehículo nuevo de una manera más flexible, más ágil. Es la primera empresa 100% digital para particulares en España, en un sector que, si lo pensamos, ha cambiado mucho, el automovilismo. Ahora mismo tenemos coches mucho más tecnológicos, mucho más conectados, probablemente el momento más eficiente de la historia, pero no había cambiado la manera de acceder a ese vehículo, ¿no? Si las personas que hemos comprado un coche hemos tenido alguna vez ese sentimiento medio mix, ¿no? De la ilusión de comprarte un coche, pero a la vez la burocracia, la letra pequeña, la financiación. En Rebel nace con la idea de hacer ese proceso simple, más transparente y más ágil. De hecho, a día de hoy el 80% más o menos de nuestros clientes ya hacen ese proceso 100% desde su teléfono móvil y, como decía, somos la primera empresa 100% digital renting en España. O sea que eso es lo que hacemos, ahora te contaré más, pero en líneas generales eso. Vamos a profundizar, Beatriz. Sí, efectivamente, esto que estás contando, Elvira, es una transformación del sector, ¿no? Automovilístico. Cuéntanos qué significa esa transformación. A ver, creo que transformar un sector o lo que entendemos como transformación va mucho más allá de digitalizar. Luego, si tengo oportunidad, os contaré que la parte de digitalización es una parte muy importante de lo que ha hecho Rebel para introducir estos cambios, pero sobre todo yo creo que la transformación viene de intentar colocar al cliente, a ese cliente B2C, porque históricamente las renting también han estado más enfocadas en clientes B2B, en el centro y hacer que sea más fácil ese proceso. O sea, y es verdad que cuando pensamos en transformar, en innovar, parece que es inventar algo, ¿no? Reinventar la rueda. Muchas veces es intentar atreverse a cuestionar si cómo funcionan las cosas es como deberían funcionar o si pueden funcionar de una manera mejor o que tenga más sentido para cómo evolucionamos también como sociedad. Yo creo que eso fue la visión que tuvieron Kike y Dani, que son los fundadores de Rebel, intentar hacerlo fácil, centrarse en el cliente y que eso, más que reinventar la rueda, mirar desde otro prisma la manera de acceder a un vehículo nuevo. Entonces, Elvira, ¿ese concepto de la digitalización como herramienta se os queda corto? 100%. O sea, yo diría que para nosotros, para Rebel, la digitalización más que una herramienta es como el eje del modelo, es una columna vertebral. Al final la digitalización nos permite tomar decisiones a partir de los datos, nos permite reaccionar mucho más rápido, ¿no? Vemos qué es lo que va demandando el cliente, cómo se va comportando. Creo que es muy interesante también porque de alguna manera es como si
nos permitiese ir adaptándonos y no ser tan reactivos, ¿no? Sino poder planificar un poco más esa demanda. Eso yo creo que es muy interesante. Creo que la parte de digitalización es algo, además, que yo como responsable de personas veo que está mucho en cómo funcionan los equipos dentro de Rebel y que va transpirando también al cliente. Esto me parece que es muy importante, o sea, porque da como mucha coherencia, ¿no?, a lo que contamos. Por otro lado, hay un matiz o hay una perspectiva de la digitalización que tiene que ver con el tiempo, que cuando una persona ya no tiene que hacer esos traslados, visitas, ver el coche, solucionar dudas, ir al banco, la financiación, y lo tiene todo de una manera muy sencilla, le permitimos que tenga como más tiempo probablemente para, en vez de tanta gestión, para las cosas importantes. Y recalco esto porque con nuestras personas lo intento decir también. En la medida que podemos eficientar lo que hacemos, dedicamos el tiempo a cosas que tienen más valor, que son más importantes, ¿no? Desde luego. Sí. Beatriz. Entonces, ¿cómo dirías que contribuye Rebel a la sostenibilidad? A ver, yo creo que voy a intentar, Beatriz, darte una respuesta honesta, no maquillada. Y te lo voy a dividir después como en 3 pinceladas más específicas, pero a grandes rasgos yo creo que nuestra contribución es facilitar la renovación del parque automovilístico español, ¿vale? 3 líneas. La primera de ellas, explicando mejor este primer punto. Cada vez que facilitamos que una persona sustituya su vehículo antiguo por uno nuevo, estamos contribuyendo a que circule un coche más eficiente, más seguro, con menos emisiones, ¿no? Esto creo, sin duda, como decía, sin maquillaje, que es el impacto más claro. Facilitar esto, ¿no? Yo creo que hay un segundo punto que también es importante, que es que los clientes tengan acceso a opciones de movilidad cada vez más sostenibles. El 40% de nuestros coches en oferta ya son híbridos y vamos viendo que efectivamente la demanda a estas alternativas ocurre, ¿no? O sea, que nuestros números van viendo que efectivamente cuando disponibilizamos la oferta se va accediendo. La tercera vía, que yo creo que es algo más medio-largo placista y en lo que yo personalmente creo que todavía estamos siendo discretos y que es un camino que estamos haciendo, tiene que ver con las iniciativas medioambientales. Estamos participando de proyectos de reforestación en territorio nacional desde hace ya algún tiempo. Tenemos, yo creo que aproximadamente unos 25 millones de kilos de CO2 ya en compensaciones. Pero como decía, Rebel no nos abanderamos de un discurso sostenible. Pensamos más que tiene que ver con hacer pequeñas cosas con impacto real, como muy concretas y que vayan un poco ayudando en esta transición. Cuando hablamos de movilidad, Elvira, sobre todo en el mundo del automóvil, tenemos que hablar de electrificación en particular. El mundo híbrido efectivamente es un gran avance, el primer gran avance, pero luego al final de todo están los vehículos eléctricos, ¿no? Y vamos observando los datos del mercado, cuántos se venden, cuántos entran en las campañas de renting. Por vuestra experiencia, ¿qué barreras detectáis que siguen frenando la adopción del vehículo eléctrico también en el renting para particulares? Este es un buen melón, que se dice. Yo voy a intentar mojarme sin hundirme. Sí, pero yo creo que la electrificación de la economía avanza y creo que hay un consenso bastante amplio sobre que estamos avanzando en la dirección correcta como sociedad. Que creo también que yo creo que está siendo más complejo de lo que se había planificado inicialmente, ¿no? O sea, creo que en el marco de lo teórico, me viene a la cabeza la Agenda 2030, se planifica de una manera, luego la realidad a veces te sobrepasa. Y yo creo que específicamente lo que tiene que ver con barreras desde la infraestructura de recarga, la propia regulación, los propios hábitos de consumo, ¿no? Y me viene a la cabeza también, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es un ejemplo muy bueno en el que el desarrollo de la tecnología y cómo somos capaces de regularla van a ritmos diferentes. Que haya diferentes ritmos genera incertidumbre, genera un poco de ambigüedad. Claro. Y aunque estemos pensando que un coche es algo físico y que todo el mundo ya está acostumbrado y familiarizado con lo que es comprarse un coche, hay un aspecto dentro de esta ambigüedad
que tiene que ver con preguntas que se hacen las personas, ¿no? Comentábamos, pues eso, ¿cuánto me cuesta ponerme una estación de recarga en mi casa? ¿Cuáles son las estaciones de recarga más cercanas? Me quiero planificar unas vacaciones. ¿Dónde tengo que ver los puntos de recarga con la autonomía de mi vehículo? O sea, son cosas que tienen que ver con esa incertidumbre y consecuencia un poco de estas barreras que hablábamos, ¿no? ¿Qué intentamos desde Rebel? Pues flexibilizar lo máximo posible ese acceso y que una persona pueda tener, por ejemplo, una experiencia real para ver cómo se ajusta su logística, su día a día, con un riesgo relativamente bajo. Recordar que nosotros tenemos contratos de 12 meses y de 36 meses y al final poder tomar una decisión más informada. Oye, pues realmente esto se ajusta, creo que podría ser una opción para mí. Incluso después comprarse el coche definitivamente, ¿no? Pero que creo que estas son barreras importantes y yo diría que aquí tenemos que tener presente, probablemente este es mi discurso más como una persona que se dedica a personas, ¿no? Que la tecnología ayuda mucho, los avances ayudan mucho, pero que detrás hay personas que toman decisiones y que tienen que sentirse cómodas y seguras para también acompañar esa transición, ¿no? Entonces ya lo has comentado un poco, que Rebel apoya la modernización del parque automovilístico, pero cuéntanos un poco más en detalle. Bueno, sí, en realidad, intentando no redundar mucho en la respuesta, Beatriz, pero yo quiero también situarnos en un origen común, y es que España es uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa. Al final, nuestro papel pasa mucho por lo que contaba, por hacer posible que las personas accedan de una manera sencilla a nuevos vehículos, a más eficientes, y al final intentar reducir el impacto de estas barreras también que estábamos comentando, estas barreras tradicionales. Voy a poner un ejemplo que quizás lo lleva a algo más tangible, ¿no? Cuando tú te compras un vehículo, una de las cuestiones, teniendo en cuenta que junto con la vivienda comprarse un coche es uno de los gastos, ¿no? que en una casa, en una persona son importantes, uno tiene que dar una letra inicial, ¿no? Cómo hacer ese pago inicial. Al final termina por ser una barrera, implica un poder adquisitivo, es una decisión fuerte de también muchas veces de financiarte, de asumir como ese crédito de crédito de consumo para eso, ¿no? Entonces, estas barreras que tradicionalmente han estado, yo creo que en el momento en el que tú puedes flexibilizar eso, la accesibilidad y cuando tienes la voluntad real de cambiar tu coche, facilitan, ¿no? Entonces creo que nuestro papel va mucho por ahí. Yo creo que también me gusta pensar que estamos demostrando que había espacio para un Rebel, o sea, que había espacio para que las personas se desapeguen un poco más de esa propiedad que era comprarse un coche y vayan a soluciones más flexibles. Nuestros resultados hablan de eso también. En 2025 respecto a 2024 el crecimiento en facturación fue de más de un 500% y al final para mí tiene que ver con eso. Es como cuando tú ajustas una demanda, o sea, ajustas tu oferta a algo que el mercado está demandando. El indicador importante es que la adopción a ese tipo de medidas se va viendo cada vez aumentar poco a poco, ¿no? ¿Y esa tendencia de 5 años dónde crees que va a llevar a Rebel, dónde crees que va a llevar a la sociedad también en el uso del automóvil? A ver, yo cuando pienso en Rebel dentro de 5 años, voy a decir que yo tengo una visión muy romántica también de las empresas que se arriesgan, hacen algo diferente y yo creo que Rebel lo ha hecho, ¿vale? Pero desde esta idea romántica pero racional te diría que yo veo a Rebel, después de haber demostrado como capacidad de crecer, demostrando capacidad de consolidarse, ¿no? Con una cartera de clientes que no se han dejado deslumbrar solo con una gran capacidad de atracción, sino que se quedan, que nos recomiendan. Diría que el principal indicador ahí tendrá que ser las renovaciones que conseguimos hacer, y eso será como eso, al final la manera de demostrar que acompañar de manera orgánica y no tanto como desde esa imposición. Muchas veces me planteo esto porque parece que cuando viene incluso aspectos de regulación, ¿no? Es como, está prohibido ya circular este tipo de coches, te tienes que cambiar el coche, ¿no? Me parece más orgánico y más natural y me gusta pensar que formo parte de un proyecto que es Rebel, que va acompañándolo más y que dentro de 5 años habrá consolidado, porque también esos hábitos de consumo, esas barreras de las que hablamos, las habremos ido superando juntos. Desde una perspectiva también de personas, yo te diría que muy interesante
A mí me gustaría mucho que Rebel pueda decir dentro de 5 años, oye, que esos 2 locos que arrancaron esto pensando que se podían cambiar las cosas, siguen pensando que se pueden cambiar las cosas. Nos seguimos cuestionando el status quo y que nos sentimos orgullosos de lo que nos ha llevado hasta ahí, ¿no? Las personas, como se ve, que son las grandes protagonistas, las importantes para nuestra invitada, para Elvira Cabeleira, Chief People Officer en Rebel. Gracias, Elvira. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Beatriz. Nos encontramos en el siguiente programa. Así es, muchas gracias. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.